Continuamos con el capítulo Estadística Descriptiva y esta vez estudiaremos las tablas cruzadas. Cómo construimos las tablas cruzadas y cómo hallamos tablas de frecuencia relativas globales o relativas por filas o por columnas a partir de dichas tablas cruzadas. Pues bien, ¿qué objetivo tiene la construcción de tablas cruzadas? Pues cuando nosotros queremos estudiar conjuntamente dos variables categóricas o numéricas discretas, pues es interesante determinar qué valores aparecen juntos con más o menos frecuencia. Y ese es el objetivo de construir las tablas de frecuencia cruzadas. Este análisis con las tablas de frecuencia cruzadas, denominado o conocido como análisis con tablas dinámicas, es bastante popular entre los analistas e investigadores. Pues, ¿cómo se construye una tabla cruzada? Vamos a suponer que tenemos una variable categórica o numérica discreta x que toma valores desde x igual 1 hasta k. Y por otra parte la variable categórica o numérica discreta y que toma m valores. Por lo tanto tendremos un cierto número de pares x sub i y sub j. Pues el número de veces n sub i j que aparecen los pares se le denomina frecuencia absoluta y se representan en una tabla cruzada, donde en las filas colocamos las diferentes categorías o valores numéricos discretos de la variable x y en las columnas colocaremos las diferentes categorías o valores numéricos discretos de la variable y. En cada celda colocaremos la frecuencia absoluta o las veces que aparecen los pares correspondientes, de forma tal que tendremos, fijando cada valor de x, x1, x2, xk, tendremos unos totales por fila. A esos totales por fila se le denomina frecuencia absoluta del valor xy correspondiente o lo que es lo mismo frecuencia marginal de x. Fijando por columna los valores de y, tendremos pues totales por columna y esos totales se le denomina frecuencia absoluta del valor y sub j correspondiente o frecuencia marginal de y. Y tendremos que la suma de todas las frecuencias absolutas será en definitiva el tamaño de la muestra. Pues bien, a partir de esta tabla de frecuencias absolutas que hemos construido, podemos construir tres tipos de tablas de frecuencia. Una tabla de frecuencias relativas globales, sencillamente dividiendo cada frecuencia absoluta de cada celda entre el tamaño de la muestra. Una tabla de frecuencia relativa por fila, fijando para cada valor de x, dividimos cada celda entre el total de fila. Y lo que nos va a dar es la frecuencia relativa de cada valor de y cuando fijamos x. Y por el contrario, si nosotros dividimos cada celda en cada columna por el total entre columnas, tendremos la frecuencia relativa de cada valor de x cuando fijamos y. Veamos un ejemplo. Vamos a ver cómo construimos una tabla de frecuencia relativa por fila. Queremos determinar el tipo de yogur preferido por cada región en la isla de Gran Canaria. Definimos la variable x, regiones, norte, centro, medianías y sureste. Y la variable categórica y, tipo de yogur, cremoso, bífido para beber y sin azúcar. Y entrevistamos en total 925 personas, 223 del norte, 227 del centro, etcétera, etcétera. Y le preguntamos a cada persona cuál es el tipo de yogur preferido. Así obtenemos, por ejemplo, datos como que de las personas entrevistadas en el norte, 59 prefieren cremoso, 47 prefieren bífido y así sucesivamente. Por ejemplo, de las personas entrevistadas en las medianías, 66 prefieren yogures para beber. Y de esta forma calculamos las frecuencias marginales de x y las frecuencias marginales de y. Y tenemos el total de la muestra. Pues para calcular las tablas de frecuencia relativa por fila, basta con dividir en cada fila la frecuencia absoluta entre la frecuencia marginal por fila o el total por fila. Y así obtendremos nuestra tabla, que nos queda de la siguiente forma. Dejamos al alumno la construcción de la tabla de frecuencia relativa por columna. Por otra parte, tenemos la construcción de tablas de frecuencia relativas globales. El problema es, se quiere determinar si las opiniones de los votantes residentes en el estado de Illinois respecto a una nueva reforma fiscal son independientes de sus niveles de ingreso.
Se entrevistan a una muestra aleatoria de 1000 votantes y se clasifican de acuerdo con su posición en las categorías de ingreso, bajo, medio y alto, y si están a favor o en contra de la nueva reforma fiscal, y los valores observados se muestran en la siguiente tabla. Pues bien, de la siguiente tabla, ¿qué sabemos? Tamaño de la muestra 1000, la variable X es a favor o en contra de la reforma fiscal, y la variable Y, nivel de ingreso bajo, medio o alto. Se muestran las 6 frecuencias absolutas. Por ejemplo, las personas que están en contra con nivel de ingresos medio son 138 de las 1000. Mostramos las totales por filas o frecuencias marginales de X y los totales por columna o frecuencias marginales de Y. Pues si queremos averiguar o construir la tabla de frecuencias relativas globales, basta con dividir cada una de las frecuencias absolutas por el tamaño de la muestra. Y así obtenemos la siguiente tabla. Si lo multiplicamos por 100, obtendríamos el por ciento. Y sería frecuencias relativas globales. Ahora bien, podemos ir un poco más allá en el estudio. Podemos calcular de las frecuencias absolutas reales cuál sería el valor esperado de frecuencia absoluta por cada celda para que no hubiera ninguna relación entre las personas que votan a favor o en contra de la reforma fiscal y su nivel de ingreso. Esos valores esperados se calculan pues mediante la siguiente fórmula: los totales por fila multiplicado por totales por columna dividido entre el tamaño de la muestra. Y así calculamos los valores esperados en cada celda. Y obtenemos valores reales y valores esperados entre paréntesis. Y observamos, por ejemplo, que de las personas que votan en contra y nivel de ingreso medio, el valor real es 138 y el valor esperado es aproximadamente 141. Por ejemplo, de las personas que votan a favor, nivel de ingreso alto, el valor real es 203 y el valor esperado 187. Como se observa, en todas las celdas hay una diferencia entre el valor real y el valor esperado de personas que debían haber contestado a la relación votar a favor o en contra y el nivel de ingreso. Pues bien, mientras más cercano es el valor real al valor esperado en todas las celdas, podemos afirmar que no existe ninguna relación entre los que votan a favor o en contra y el nivel de ingreso. Si dicha cercanía es significativa o no, o sea, si podemos concluir que hay alguna relación entre X e Y, eso lo vamos a estudiar en el capítulo 2. La bibliografía: Estadística descriptiva con R, de Ángelo Santana, que está en la web de la asignatura. Walpole, Meyer, Meyer, Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. Y aquí les dejo el link de Estadística Descriptiva, elaborado por el profesor Ángelo Santana y la profesora Carmen Nieves Hernández, donde vamos a estudiar o se puede aprender todo lo que hemos visto, pero en R.